Yo creo que en la música el lío de la piratería son dos líos que pueden ser buenos o malos, como quieras verlo, pero el uno es lo físico y como que ese irrespeto y hacerse el loco a las leyes de derecho de autor y todo lo que involucra vender copias piratas, y el otro es el internet y medio lo que involucra cruzarse música y files y descargas, sean gratis por parte de la banda o cruzarse o BitTorrent o lo que sea. Creo que como escena, como país, nos ha afectado mucho eso de hacernos los locos y crear esta cultura que es muy fácil ir a encontrar todo por $1 en cualquier lugarcito, estas huecas de DVDs. Y eso ha hecho que la música pierda un valor, pierda una presencia en nuestra cultura de cierta forma. Como que ya es esta nota que está sonando de fondo que básicamente la encuentras a un precio casi gratis o gratis en el internet y se vuelva esta cultura de no apreciación. Creo que eso es lo más grave de ese fenómeno de piratería física, que es del devaluar al artista, no físicamente sino culturalmente, y dejarlo básicamente con un valor gratuito de esta cosa fortuita que está ahí, que siempre va a estar ahí, se pague o no se pague. Por el lado digital creo que es un poco... es otro fenómeno, y también es un fenómeno que las bandas han sabido manejar mejor, globalmente me refiero, tal vez no solo en esta escena. Pero a la final, si eliminas ese intermediario que está lucrando y haciendo esta cosa medio extraña, al menos puedes empezar a crear esta conexión con tu público, que es algo que no existe en la piratería física. Entonces es interesante ver cómo el internet ha creado estas nuevas dinámicas y esta nueva forma de mover los discos, de regalar cosas, y cómo jugar con eso como artista también. Ahora ya tarde o temprano tienes que regalar algo de tu música o toda tu música, o al menos ser relajado con ese punto. Ya no hay como jugar a lo Metallica que se puso bravo con Napster en esas épocas o lo que sea. Ya es algo que está ahí, es algo que todos hacemos. Yo recibo files de amigos y me cruzo files. Si no encuentro un disco tengo que bajarlo porque no hay dónde comprarlo. Y ya, todos lo estamos haciendo y está bien de cierta forma. Pero creo que el otro modelo de la piratería física es un poco más perjudicial para la escena. Y como mencionabas, tal vez el cine ha sabido manejar mejor ese momento y esa interacción con esa industria. También creo que en el cine la gente es bastante más organizada. Hay una idea para hacer una película tienes que tener una organización y un grupo de gente de 20, 40 personas, qué sé yo, y toda esta coordinación. Entonces también dentro del proceso de crear una película es necesario que estés conversando con gente, coordinándote, que sepas quién es, quién no está distribuyendo, quién está haciendo. Entonces creo que esa dinámica ha ayudado a que el cine pueda tener este movimiento y esta condición más negociable y más pilas para esto. En la música, como son cientos de banditas, miles de banditas por aquí que desaparecen, se hacen otra, cada músico tiene 2, 4 proyectos, lo que sea. Es súper difícil coordinar todos esos egos y esa gente y cada quien hablando por su lado para intentar crear algo parecido. ¿Cuál es tu postura como artista frente a esto? O sea, ¿qué es lo que has hecho con tus bandas, con tus otros proyectos? ¿Cuál ha sido tu iniciativa? Si es que cuelgas el disco gratis o lo vendes físicamente, ¿cómo lo haces tú? O sea, como artista tienes que ver qué necesitas. De cierta forma siempre estás haciendo una inversión a pérdida. Ahí lo importante es cuánto quieres perder de cierta forma. Creo que es importante, a mí me parece que es importante que el formato disco, no necesariamente CD o vinil o lo que sea, pero el objeto físico como disco y lo que eso significa como una unidad que tiene algo visual, información de cómo se creó eso y algo musical. Creo que eso es súper importante mantenerlo, y creo que cualquier otro modelo, sea piratería de la copia rápida de CD o bajarte el disco, siempre pierde el objeto en ese sentido. Entonces, creo que como artista, desde mi punto de vista, es súper importante, así sea pérdida, proponer eso, proponer ese proyecto, ese disco, proponer ese concepto, esa idea, lo que sea,
Y una vez que sepas cuál es tu concepto, qué tan lejos quieres llegar, tendrás que ver cómo lo presentas. En mi caso ha sido hacer la idea original era hacer un empaque mucho más elaborado, que ya pensando en presupuestos era simplemente irrealizable, es demasiado dinero. Entonces simplificar algo más tradicional como el CD, regalar los singles que van saliendo ha sido mi estrategia, y mantener una obra atractiva que sea el disco, que básicamente se está moviendo entre la gente más pegada al proyecto y en los shows básicamente. Entonces ya no es algo rentable en el sentido de que el disco va a empezar a moverse y va a haber un montón de ganancia por ahí. Tienes que encontrar este balance entre cuánto quieres hacer y cuánto quieres perder y qué quieres presentar. Creo que al final eso es un disco en este punto, como que esta carta de presentación hacia tu público o hacia festivales, hacia promotores o lo que sea, pero se vuelve esta carta de presentación. Y con las cartas de presentación no es que intentas que la gente te pague 10 centavos cada que le das una carta de presentación. Se vuelve en ese sentido, es una inversión que tienes que hacer, que sales a pérdida, pero estás posicionándote o posicionando tu música de cierta forma. Entonces es este balance un poco extraño entre crear un producto artístico y saber manejarlo económicamente, sea a una pérdida pequeña, grande, o si logras hacer rentable ese asunto, mejor aún. Pero creo que lo importante es crear ese producto, ¿no? Ese concepto musical que es un álbum. ¿Tú has logrado que esto sea rentable con tu estrategia, con tu manera? Discográficamente no. Ningún disco creo que nos ha sido rentable, tanto como Can o como Marley. Bueno, como Marley muerto fue súper beneficioso que hubo un auspicio del Estado para hacer esto. Entonces ya era un impulso grande que también ayuda bastante a que puedas hacer las cosas, ¿no? Pero al menos desde mi punto, que yo me dedico profesionalmente como trabajo a esto, al estudio y a producir bandas, producir música y estar grabando diferente gente, sí me ha servido un montón. Como que he llegado a poder tener el reconocimiento o poder mostrar lo que puedo hacer gracias a esa música. Entonces sí ha sido algo que me trae réditos, tal vez no necesariamente conectados al disco o al concierto, lo que sea, pero a todo lo que vienes haciendo y presentando y lo que puedes hacer como músico, ingeniero o productor. Entonces, desde mi punto de vista, es algo que no puedo dejar de hacer ni quiero dejar de hacer por eso, porque es a la par estar mostrando de lo que eres capaz, lo que quieres hacer, lo que quieres proponer, y eso te va a ayudar a profesionalmente posicionarte de cierta forma. Claro, entonces has usado, digamos, tus proyectos personales como invitación hacia acá, que este es el lugar más rentable. Sí, sin pensarlo mucho ha sucedido así. O sea, desde un inicio, como que cuando empecé a hacer Can y a empezar a trabajar con gente como ingeniero, había esa conexión, ¿no? La gente ya sabía lo que estaba haciendo con Can, medio cómo sonaba eso, qué tendencias o qué cosas tecnológicas era capaz de uno de hacer, y todo ya se conectaba, ¿no? Nunca fue como este plan de para tener más trabajo tengo que hacer otro disco, ¿no? Pero iban de la mano y se juntan de esta forma extraña que me parece que está súper bien, ¿no? Te ayuda a crecer personalmente, musicalmente y profesionalmente a la vez. ¿Cuál crees que sea, en definitiva, el futuro de toda esta cuestión de piratería, de la nube, el internet, compartir música? ¿Cuál crees que sea lo próximo? Porque algunos dicen que el disco desaparecería. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas sobre el internet como plataforma definitiva de compartir música? Con lo último que me dices, que el internet como plataforma de compartir música, creo que ese es el futuro de una u otra forma. Creo que de ley va por el lado digital en el sentido de promoción y distribución. Y no sé cuál sea el futuro exacto, es un poco extraño aventurarse a decir qué va a pasar. Pero creo que el internet va a ser totalmente la plataforma principal de distribución. Yo no creo que vaya a desaparecer el disco como disco. Tal vez desaparezca el formato CD o lo que sea, pero
en este punto es chévere y es extraño, por ejemplo, lo que ha pasado con el vinil, ese resurgimiento del vinil que está creciendo y que como que es este casi grito desesperado del público de ok, volvamos a las raíces y encontrémosle un poco de elementos análogos y cosas tangibles a este fenómeno de iPods y MP3 y BitTorrents y todo el asunto. Creo que el disco no va a desaparecer, creo que artísticamente no va a desaparecer, va a mutar de un montón de formas, no necesariamente va a continuar siendo una obra de 10 canciones o lo que sea, o como fue antes un vinil de 2 lados, ahora es un CD de un lado. Tal vez pase alguna otra cosa, pero creo que como músico y como bandas, creo que siempre el concepto más interesante que puedes crear es este concepto unitario de un grupo de canciones, ¿no? Esa idea de pasarse haciendo singles, me parece que va a suceder y va a haber bastante de eso, pero no creo que elimine al disco y que todos estemos felices de tener solo canciones sueltas. Así sea de tu artista favorito, te emociona más saber que va a salir un nuevo disco de 8 o 12 canciones a que te estén dando un single mensual. No sé, creo que hay ese elemento también de humanidad, de recibir algo. Recibo algo más grande, es mejor. Como que, no sé, es más divertido almorzar algo chévere, bien puesto, que estar comiendo un poquito de arroz a las 10, un tomatito a las 11. No sé, ¿me cachas? Como que ese concepto unitario, creo que es algo fuerte que no va a desaparecer. Va a mutar, va a cambiar y va a pasar algo, pero no creo que va a desaparecer. Va a unirse más a lo digital, supongo. Y esos intentos como el de Björk, con las apps de iPhone y demás, con su último disco, creo que son cosas interesantes y algo de eso, bastante de eso va a empezar a seguir sucediendo. Y ya económicamente creo que modelos como el de Pandora o el de Spotify, más de estos servicios como que un fee mensual que pagas para tener música, creo que un poco el mundo va a ir hacia allá de ciertas formas, como que las películas tienen su Netflix, aunque hay piratería, pero la música va a tener su Netflix y va a seguir habiendo piratería. Creo que va a ser, tarde o temprano llegaremos a ese punto de balance en que haya un movimiento comercial digital de cierta forma. Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que compró disco? Esa es la pregunta que le estoy diciendo afuera. La gente, ¿cuándo fue la última vez que pagaste por música? La última vez que pagué por música fue hace un mes, algo así. Estaba de viaje en México y me compré unos 5 discos ya que estaba por allá. Vale, perfecto. ¿Te preguntan? No, estás.